Antes de que existieran los héroes, antes de que los monstruos fueran llamados monstruos, el mundo pertenecía a los dioses. Ellos observaban, ellos juzgaban, y cuando los hombres olvidaban su lugar, los dioses recordaban por ellos. Esta no es solo la historia del Minotauro, es la historia de una promesa rota, de un rey que desafió al mar, y de un castigo que nació, respiró y sangró. Escucha con atención, porque esta historia no habla de una bestia, habla de culpa. Creta era muy poderosa, tan rica, tan temida. Sus puertos rebosaban de barcos, sus muros brillaban bajo el sol, y en lo alto del palacio reinaba Minos, hijo de Zeus, rey por sangre divina. Pero incluso los hijos de los dioses pueden caer. Minos no solo quería gobernar, quería que el mundo supiera que gobernaba por derecho divino. Por eso miró al mar y rezó, no con humildad, sino con exigencia: Padre Poseidón, dame una señal. Y el mar respondió. Las aguas comenzaron a agitarse. El viento se detuvo. Los hombres callaron. Y entonces, el mar se abrió. De su profundidad emergió un toro blanco. No era un animal común. Era perfecto, imponente en sagrado. En su pelaje brillaba como mármol bajo el sol. Sus ojos reflejaban el océano entero. Los sacerdotes cayeron de rodillas. El mensaje era claro. Poseidón había aceptado. Solo pidió una cosa: sacrifícalo en mi honor. Minos asintió. Pero cuando el toro caminó por la tierra, cuando lo vio de cerca, algo cambió. El deseo nació, la codicia habló. Este toro es demasiado hermoso para morir. Y en ese pensamiento, Minos firmó su condena. Minos engañó al mar, sacrificó otro toro. Creyó que Poseidón no lo notaría, pero los dioses no necesitan ojos. Sienten. Poseidón no rugió, no lanzó tormentas, sonrió, porque el castigo que se cocina lento es el más cruel. Pasífae era hermosa, sabia, respetada. Jamás sospechó que su mente sería el campo de batalla. El deseo llegó como un susurro, luego como un pensamiento, finalmente como una obsesión. No era amor, era imposición divina. Pasífae luchó, rezaron por ella, nada funcionó. Poseidón había hablado. Dédalo entendió el horror, pero también entendió el precio de negarse. Creó lo imposible. Una vaca de madera, perfecta, impía. Cuando terminó, el destino ya estaba sellado en esa noche. Los dioses miraron a Ni. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto, porque algo había sido concebido, algo que no pertenecía ni a los hombres, ni a los dioses, y su nacimiento cambiaría el mundo para siempre. Aquella noche no hubo estrellas. Las nubes cubrieron el cielo como un velo de luto. El viento no soplaba. El mar no hablaba. Los dioses observaban. Dentro del palacio de Creta, algo estaba ocurriendo. Algo que jamás debió existir. Y cuando los muros del mundo temblaron, nació una criatura que cambiaría la historia para siempre. Pasífae gritó, no de dolor, de horror, porque en su interior sabía que lo que estaba por nacer no era humano, no era animal, no era divino, era una condena. Minos no estaba allí. Los reyes rara vez miran sus propios pecados. Dédalo, si en el artesano, permanecía en la penumbra, con el rostro pálido, las manos manchadas por el peso de su culpa. Había creado el instrumento, había facilitado el pecado, y ahora era testigo del resultado.
Cuando el llanto se escuchó, nadie sonrió. No fue el llanto de un niño. Fue un sonido profundo e gutural, como el rugido de algo que aún no entendía que estaba vivo. Las parteras retrocedieron. Los sacerdotes dejaron caer sus amuletos sobre las sábanas. Yació una criatura imposible, un cuerpo de bebé, humano delicado, tan tembloroso, y una cabeza de toro, ojos grandes, tan húmedos. No había furia en ellos, solo confusión. Ampasifael lo miró y lloró, porque aunque los dioses lo habían condenado, seguía siendo su hijo. Asterión, susurró mi estrella caída. Minos llegó, vio y comprendió. Ese no era un monstruo, era una vergüenza, un recordatorio viviente de su desobediencia. Pero también era hijo de su reina. No ordenó matarlo, no ordenó amarlo, ordenó ocultarlo. Asterión creció entre sombras, lejos del sol, lejos de las risas. Los sirvientes le temían, los guardias lo evitaban. Pero él no sabía por qué, solo sabía que estaba solo. El niño creció, en su cuerpo se volvió fuerte. Sus cuernos comenzaron a curvarse. Su voz se volvió graveán, pero su mente seguía siendo la de un niño que buscaba cariño. Nadie se lo dio. En el rechazo se volvió su única compañía. La incomprensión, su único espejo. Y así, la soledad empezó a deformarlo, no por maldad, sino por abandono. Minos ya no podía ignorarlo. El pueblo susurraban, los dioses observaban. Entonces dio la orden: construyanle una prisión, no una celda, no una torre, una prisión de la que nadie, ni siquiera un monstruo, pudiera escapar. Andeda lo entendió. El laberinto comenzaba. Asterión fue llevado a la oscuridad. No entendía por qué, no comprendía su crimen. Solo sabía que el mundo lo estaba dejando atrás. Ahí en esa oscuridad, algo empezó a morir, y algo peor comenzó a nacer. Hay prisiones hechas de hierro, y hay prisiones hechas de desesperación. El laberinto de Creta no era solo un lugar, era una mente, una trampa que respiraba y en su centro vivía un niño que el mundo había decidido llamar monstruo. Dédalo no construyó un edificio, construyó un infierno. Pasillos que giraban sobre sí mismos, escaleras que no llevaban a ningún lugar, muros que parecían moverse cuando nadie miraba. No existía mapa, no existía lógica. El laberinto estaba diseñado para borrar la esperanza. Cuando Asterión fue llevado allí, aún lloraba. No sabía por qué el cielo había desaparecido. Al principio gritaba: Madre, Padre, pero nadie respondió. Los días no tenían nombre. Las noches no tenían fin. El hambre llegó, luego la rabia. Luego, la confusión. Su cuerpo crecía, su fuerza aumentaba, pero su corazón se quebraba. Y cuando un corazón se rompe en la oscuridad, no nace la tristeza, nace un monstruo. Minas decidió usar su vergüenza como arma. Atenas había desafiado a Creta, y el castigo fue cruel. 14 jóvenes, cada 9 años, enviados al laberinto. Cuando los primeros entraron, Asterión no comprendió. Corrieron, gritaron, temblaron, y el hambre decidió por él en la sangre. Manchó la piedra. El niño murió ese día. El Minotauro nació. Los años pasaron. El laberinto se convirtió en un nombre prohibido. El Minotauro en un susurro. Un monstruo sin rostro, una sombra que cazaba, pero nadie hablaba del niño. Nadie hablaba del abandono, solo de la bestia en la oscuridad del laberinto. Una criatura respiraba. No sabía quién era, no recordaba su nombre. Solo conocía
el hambre ni el mundo. Ya había olvidado que alguna vez fue humano. Las leyendas no comienzan con gloria, comienzan con una decisión, un paso al frente, a un sacrificio voluntario, un hombre que se alza entre la multitud. Así comenzó la historia de Teseo, no como héroe, sino como ofrenda en Atenas. Temblaba. Cada 9 años, el mar reclamaba 14 vidas, los padres lloraban, las madres rezaban, los jóvenes bajaban la mirada. Teseo observó todo y comprendió que no había honor en seguir enviando hijos a morir. Se presentó ante el rey. Yo iré. No pidió bendiciones, no pidió despedidas. Tan solo pidió una cosa, que si regreso a Atenas, no vuelva a arrodillarse. Creta era hermosa, pero olía a muerte. Los sacrificados caminaron por el palacio, entre columnas blancas, bajo miradas que evitaban las suyas. Ariadna los vio, y cuando miró a Teseo, algo distinto ocurrió. No vio miedo, vio decisión, y decidió traicionar a su sangre. Dédalo habló en susurros a Ariadna. Escuchó. El laberinto no podía vencerse con fuerza, solo con memoria en el hilo. No era un objeto, era un símbolo en recordar quién eres, en un lugar que te obliga a olvidarlo. Átalo a la entrada, no lo sueltes jamás. Y Teseo descendió. El Minotauro escuchó pasos. No eran como otros. No huían, no temblaban. Respiraba fuerte, sus cuernos rozaban la piedra. Cuando se vieron, no hubo palabras. Solo 2 criaturas heridas por decisiones ajenas a la lucha. Fue brutal. No hubo gloria. No hubo honor. Solo sangre y destino. Cuando el monstruo cayó, no rugió. Exhaló un Teseo, siguió el hilo. Salió en el laberinto, quedó en silencio, pero en su centro, por primera vez en años, no hubo respiración, y el mundo creyó que todo había terminado. Se equivocaba. Dicen que cuando un monstruo muere, el mundo celebra, pero nadie preguntó qué quedó cuando el Minotauro dejó de respirar. Nadie miró el laberinto vacío. Nadie escuchó el eco, porque las historias no terminan con la muerte, terminan con lo que el silencio revela. Teseo escapó de Creta como héroe, pero el héroe también huía. Ariadna lo siguió, creyendo que el amor había vencido al destino. En una isla sin nombre, Teseo la dejó. No hubo despedida, no hubo explicación, solo el amanecer y una mujer abandonada por haber salvado a un hombre. Minos caminó el laberinto, por primera vez, sin miedo, pero no encontró alivio. Solo paredes manchadas de historia. Había perdido a su hijo 2 veces, al nacer y al morir, y comprendió demasiado tarde que el castigo no era el monstruo, era la culpa. Dédalo miró su obra, y supo que nunca sería libre de ella. El laberinto no era piedra, era conciencia. Había creado una prisión para ocultar un error, y terminó construyendo un símbolo eterno. Sin respiración, sin pasos, sin rugidos, el laberinto quedó en silencio. Pero algunos decían escuchar algo, un resuello leve, un eco que no se iba, porque los lugares donde hubo dolor recuerdan, y el laberinto había sido un cementerio sin tumbas. El Minotauro no fue un demonio, fue un niño castigado por los dioses, un rey soberbio y un mundo que eligió esconder su culpa en lugar de enfrentarla. Y quizás el verdadero monstruo nunca estuvo en el laberinto, estuvo afuera en los hombres. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte.